En un espléndido pasaje de la Guerra del Fin del Mundo, su genial novela, Mario Vargas Llosa hace decir a uno de los personajes: no todo ha de ser política en la vida, hay que hacer sitio también para las cosas agradables. En realidad, contando con varias dimensiones o facetas, cualquier exclusividad podría considerarse negativa, perjudicial desde el punto de vista de su realización. Lo han evidenciado épocas en las cuales ha predominado casi de modo imperial la política, pero también tiempos en que la religión regía rigurosamente nuestra vida, tanto pública como privada. Recordemos lo que sucedió en la Edad Media, lapso que nos ofrece varias enseñanzas acerca de cómo no se debe proceder si aspiramos a mejorar nuestra convivencia. Con todo, en esa misma era, hace casi 500 años, se produjo un suceso que ocasionaría cambios de innegable trascendencia. Me refiero a la Reforma Protestante. Hoy, para conversar al respecto, especialmente de su relación con el campo de la política, nos acompaña desde Alemania, vía Skype, Fernando Mírez, reconocido intelectual de Latinoamérica, con obras y reflexiones que giran en torno a la política, sociología, historia y filosofía, siendo también profesor emérito de la Universidad de Oldenburg en Alemania. Muy buenos días, allá tardes, profesor Fernando Mírez, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Buenos días, señor Fernández García. Contento de estar con ustedes nuevamente. No es posible hablar de la Reforma Protestante sin pensar en un hombre, Martín Lutero. Reflexionaremos también, obviamente, acerca de Calvino. Empero, cabe comenzar con ese teólogo porque sus motivaciones son imprescindibles para entender a cabalidad lo que sucedió en Europa. A él, entre otras cuestiones, le preocupaba que la religión se hubiese politizado. En otras palabras, tal como lo precisa Sheldon Volin, Lutero estaba impulsado por el propósito de contribuir a que la religión, su Iglesia Católica, recuperase la pureza que los quehaceres y, cómo no, las mezquindades del poder la habrían pervertido, profesor Mírez. Sí, cuando usted dijo que era imposible no nombrar a alguien, yo pensé Max Weber y no pensé en Martín Lutero. Pero que ya que la pregunta está dirigida en torno al significado de Martín Lutero, yo creo que podría decir que su acción tiene lugar en un momento en donde la fe entra en contradicción con la Iglesia, o mejor dicho, con la religión. Esa contradicción entre fe o creencia y religión se ha mantenido permanentemente en toda la historia del cristianismo, a veces con más fuerza, a veces con menor fuerza, y en este momento sigue prevaleciendo. Es decir, el llamado espíritu de la Reforma es en cierto modo el intento por liberar la fe con respecto a instituciones, cuando las instituciones, en este caso la Iglesia, aprisionan a la fe. Precisamente respecto a las instituciones, hablaremos igual más adelante sobre Max Weber. Hay una serie de cuestionamientos que fueron formulados por Lutero, ya que conforme a su perspectiva había dos males fundamentales que debían ser criticados. Por un lado, esa estructura del poder de la Iglesia, que no estaba cumpliendo con ninguna de las misiones de carácter divino que se le habían encomendado. Existía, en consecuencia, un problema con ese eclesiastismo, pero también existía igualmente una serie de críticas sobre teorizaciones e ideas que contaban entonces con el beneplácito del orden vigente. Y en este segundo caso, pues nos encontramos con observaciones que tienen que ver con el escolasticismo. Esos males, que son el eclesiastismo y el escolasticismo, pues tendrían incluso algunas versiones más o menos conocidas por nosotros, como el burocratismo y hasta la manipulación, y que merecieron cuestionamientos por parte de Lutero, porque en resumen no permitían contar con una realidad que él consideraba compatible y coherente con sus convicciones religiosas. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que Lutero era miembro de la orden agustina. Él era agustino y en consecuencia, siguiendo el legado agustino, buscaba antes que nada reivindicar la pureza del pensamiento que vincula al ser humano con el más allá.
Y en este sentido, él pensaba, Martín Lutero, que la reflexión convertida en oración podría ser el vínculo más directo sin necesidad de delegar atribuciones a instituciones, en este caso a la Iglesia Católica. Pero seamos claros, el de Lutero es un movimiento de reforma, no es un movimiento revolucionario al interior de la Iglesia. Él se consideraba y siguió considerándose católico durante toda su vida, pero desde una posición crítica. En este sentido yo podría decir que Martín Lutero no era un hereje, pero sí un reformista, y como tal fue asumida la ruptura. Ahora, que esa ruptura se haya radicalizado en el tiempo tiene que ver con razones que no son precisamente teológicas ni mucho menos religiosas, sino que tiene que ver, digamos, con el tiempo histórico en que fue introducida la reforma luterana, en sus partes positivas y en sus partes negativas. Yo creo que también deberíamos hablar de eso. Naturalmente, el propósito de la despolitización de la religión, esa pureza a la cual hemos hecho referencia y que en este caso tenía como protagonista a Lutero, no implicaba que se dejasen de lado algunos conceptos que conciernen a la política. La filosofía puede ser entendida como una historia de conceptos y hay conceptos que nos interesan en el ámbito de los asuntos públicos. Y Lutero, por ejemplo, hacía referencia a ideas como las de autoridad, obediencia, orden político, incluso en sus ataques, que no estaban exentos de vehemencia, hablaba de la tiranía de Roma, decía que el Papa no era un obispo, sino un dictador, y reivindicaba derechos del creyente. Existía entonces una serie de términos que denotaban ideas que se han tomado en cuenta con el objetivo de cuestionar los fundamentos de autoridades. Primero, de carácter religioso, pero también después ya en otras interpretaciones y explotando esas líneas con el objetivo de reivindicar la necesidad de plantear una desobediencia frente a un orden que podría ser considerado injusto, pero desde otras perspectivas. Sí, y es interesante porque Lutero lo que intenta en gran medida no es una reforma hacia adelante, sino que una reforma hacia atrás. Como todos los grandes reformistas, buscan recuperar la esencia de lo que se está perdiendo. Y en este caso yo creo que Lutero buscaba fundamentalmente el retorno a los orígenes del cristianismo, a la relación directa entre el ser humano con el más allá. Y por lo tanto las veía en las instituciones, sobre todo en la Iglesia Católica de ese tiempo, vista desde el punto de vista puritano, como una suerte de dique cerrado entre la fe y la religión. Lutero creyó vivir en un tiempo en el cual la institución, en este caso la Iglesia, se erigía frente a la creencia, frente a la religión. Y naturalmente tomó partido por la religión, reivindicando la relación directa con la palabra de la Biblia. No solamente con la palabra de Jesús, sino que con la palabra de la Biblia. Y en cierto sentido, yo creo que en Lutero puede observarse una suerte de reivindicación de Jesús judío, a pesar de que en la historia política de Lutero podemos encontrar una serie de afirmaciones de neto carácter antisemita, que hoy día no podrían ser dichas bajo ningún caso y en ninguna condición, pero era el espíritu de la época. Pero la idea de Lutero era volver al cristianismo originario, y por ser originario era volver al cristianismo judío. Y eso implicaba, entre otras cosas, terminar con la vida política, porque si lo único que nos interesaba era volver a la simpleza, a lo más elemental que tenía que ver con el cumplimiento de los dictados divinos, lo demás resultaba innecesario, superfluo, no solamente la institucionalidad religiosa de signo católico, sino también las otras autoridades que en resumen pues se encontraban
desde el punto de vista religioso fuera de aquella sociedad impecable que tenía que ser regida únicamente conforme a ese lineamiento religioso. Implica que despreciemos lo concerniente a la política, aquel ámbito que sí nos permite discutir y hasta contar con diferencias al margen de las vicisitudes que experimenta un hombre en el terreno de la fe. Sí, hay en Lutero un cierto principio de secularización en el sentido de la separación entre el individuo como ser creyente y la iglesia como depositaria de la creencia. Ahí abre un hueco, no era su propósito, pero abre el hueco para que penetre, digamos, un espacio, o para que aparezca, mejor dicho, un espacio vacío que se va a constituir en el curso de los tiempos como un espacio político, como un espacio de reflexión política, un espacio al cual no puede llegar la iglesia, pero tampoco el puro yo constitutivo religioso, que es el que predica Lutero. Ahora, si hacemos una relación de positivo y negativo, yo creo que en cierto sentido podría decirse que si bien Lutero sustituyó la tiranía de la institución, o criticó, mejor dicho, la tiranía de la institución, llevó a cabo lo que Freud llamaría una suerte de tiranía del super yo o del sobre yo sobre los individuos, puesto que ya que la creencia no puede ser delegada y nada más que uno es el portador de la creencia. En cierto sentido, Lutero radicalizó el principio de la culpa que yacía o que yace en la Biblia judía. Lo radicalizó hasta tal punto que contra Lutero se rebeló nada menos, muchos años después, por supuesto, que Nietzsche, cuando señaló que entre César Borgia y Martín Lutero se quedaba sin duda con el primero, porque el Martín Lutero, al haber interiorizado hasta tal punto la moral, había creado una suerte de destrucción interna del individuo. En cambio, los Borgia, con sus desmanes, con su sensualidad, eran para Nietzsche un llamado, un principio a la vida. Son dos posiciones que se mantienen y siguen siendo discutidas al interior, no solamente de la Iglesia Católica, yo creo que al interior de todas las iglesias del mundo. Conviene explotar esa mención que usted ha señalado en relación con los Borgia, porque esa despolitización de la religión implicaba también la liberación de la política de toda injerencia religiosa, en otros términos, desteologizarla. Ahora bien, es en el campo de la política en donde resultará que estos planteamientos pueden originar otras repercusiones y no necesariamente dignas del mayor elogio para varias personas. Me refiero a lo que sucedería con esa misma época gracias a la publicación del Príncipe, la obra de Nicolás Maquiavelo. Normalmente se señala a Maquiavelo como el gran autor que permite la consolidación de un análisis del fenómeno de la política de manera independiente, un carácter autónomo. No teníamos que considerar los manejos del poder desde el punto de vista de la moralidad. Antes, recordemos, estaba esta asociación entre religión y su moralidad y la política. Hemos hablado de cómo se plantea que la religión esté libre de las otras consideraciones políticas y la política libre de las consideraciones en materia religiosa. Sin embargo, está pues el riesgo de concebir la política no solo libre de injerencias religiosas o eclesiásticas, sino también libre desde el punto de vista de cualquier tipo de moralidad. Sí. Y es interesante observar que justamente esta idea de separar en términos abruptos a la política de la religión creó las posibilidades para que dentro del espacio de la religión aparecieran brotes destinados a crear religiones políticas. Fenómenos como el fascismo, el nazismo y el comunismo no están ligados directamente, sería un absurdo decirlo, no están ligados directamente con la reforma protestante, pero sí están ligados con ese espacio vacío, con esa desecularización donde intervino de forma muy
terminante la reforma. Hay una relación no solamente entre el desarrollo del capitalismo y el protestantismo, como observó Max Weber, hay además una relación entre el aparecimiento de la política, pero al mismo tiempo aparecimiento de la política que al actuar tan separadamente del mundo religioso crea las condiciones para la religiosización de la política. Y ese es un fenómeno que estamos viendo en muchos países, incluso en el suyo. Naturalmente que conceptos religiosos como el mesianismo, incluso la idea del hombre bueno, el hecho de tratar de concretar un paraíso que se ha traducido en muchos experimentos de carácter utópico, son nociones que han sido incorporadas en el ámbito de la política, a pesar de que se afirma que ya no se contaría con este sometimiento a los lineamientos religiosos ni a las sagradas escrituras, pero encontramos estas coincidencias. No habrá un redentor que acabe con todos los males propiciados por el hombre, sino que en materia política contaremos con otro tipo de mesías que siguen explotando esa relación que se origina desde luego hasta en requerimientos propios de la naturaleza humana, el anhelo de creer que puede mejorar la situación y mucho mejor si lo hace de manera mágica, recordando en ese caso todo lo referente a los prodigios y milagros. Sí, habría en ese sentido una relación entre protestantismo y populismo, porque el populismo no es un fenómeno que aparece recién en el siglo XX, sino que la política fue prácticamente de los mismos tiempos maquiavelistas, una política de pueblo, vale decir, una política populista. Pero en gran medida podría decirse también que el fenómeno de la religiosización de la política se produce cuando las instituciones religiosas son débiles. Y en este punto yo me declaro prácticamente contra Lutero, porque Lutero, al debilitar las instituciones religiosas, creó las condiciones para que la creencia se fuera filtrada del espacio de lo religioso hacia el espacio de la política. Y en este sentido yo hablaba de la relación indirecta entre nazismo, fascismo y comunismo y la reforma luterana. El otro gran representante del protestantismo, quien interviene posteriormente según una línea cronológica, es Calvino. Y si Lutero se decantó, como se ha resaltado, por cuestionar a esas instituciones, lo que hará Calvino es procurar el establecimiento de un orden. Él colocaba el acento en determinados valores como la disciplina que permitían hasta la conciliación entre los gobiernos o poderes civil y eclesiástico. Y será Calvino quien esté marcando el rumbo a seguir y quien permitirá después estas relaciones que no solamente han efectuado grandes pensadores como Max Weber, sino que incluso antes, por ejemplo, Karl Marx o incluso Engels en una edición inglesa de Socialismo Utópico y Socialismo Científico, en un prefacio, ya hablaba de la relación entre el calvinismo y el capitalismo, entre aquellos valores y virtudes que se consideraban desde el punto de vista religioso y cómo estos repercuten en la forja y luego consolidación de una nueva manera de entender las relaciones económicas. Es cierto, y yo creo que en cierta medida tanto Lutero y más Calvino que Lutero parten de una concepción optimista con respecto a la naturaleza humana, en el sentido de que el ser humano se encuentra en condiciones, si abre su mente o su corazón hacia el espacio de la fe, que se encuentra en condiciones de autodeterminarse sin necesidad de agencias externas. Y aquí yo creo que existe un pequeño problema. Se ha probado hasta la saciedad de que el ser humano, cuando se encuentra frente a la posibilidad de decidir, o decide apoyado o sustentado en instituciones o agencias externas, o introduce dentro de sí mismo una suerte de super yo tiránico que lo lleva definitivamente a cargar sus culpas sobre el prójimo. En este momento estoy recordando, así de modo absolutamente improvisado, estoy recordando una película sueca de Ingmar Bergman, Fanny und Alexander.
película en la cual se ve cómo el padre de familia se constituye en un dictador al interior de la familia, porque él y nadie más que él es el dictador, es la persona encargada de representar la fe al interior de esa familia. Entonces, toda la idea de la culpa que no puede ser delegada es cargada sobre el individuo. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para cargar con toda la culpa del universo o de echarse todos los pecados del mundo como hizo Jesucristo? Yo creo que no. Y por eso yo reivindico en cierto sentido algunos elementos del catolicismo, no en el sentido de Nietzsche, quien reivindicaba la sensorialidad del catolicismo mediterráneo con respecto a la frialdad del protestantismo de Europa del Norte, o del oeste. En cierto sentido, lo que yo estoy señalando es que en la civilización actual, la reforma luterana dejó sus marcas, y esas marcas están muy señaladas en el principio de la culpa, tanto en la culpa individual como en la culpa colectiva. Y la responsabilidad también que trae consigo incluso el ejercicio de la libertad, el hecho de que haya la posibilidad de reconocerse como el autor de una obra y en consecuencia que se asuman los efectos de haber tenido participación en su gestación. El protestantismo, desde luego, permite que uno reflexione sobre diferentes aspectos de la realidad, pero hay que reconocer, entre otras cosas, que en pocos términos, desde el punto de vista de la circulación de las ideas, regímenes protestantes en determinados momentos de la historia han sido fundamentales para que se abriese la posibilidad de discutir, debatir en torno a distintas ideas. Recordemos, profesor Mires, que varias obras de altísima importancia fueron publicadas gracias a que existía un ambiente marcado por el protestantismo en donde sí resultaba factible su puesta en circulación, mientras existían otros regímenes políticos, en este caso de signo católico, en donde aquello resultaba inviable. Naturalmente que existían falencias, virtudes, luces y sombras en todas estas realidades, pero desde el punto de vista de las ideas ha resultado beneficioso la existencia de este fenómeno extraordinario. Por un lado estaban las reformas protestantes en sus diferentes modificaciones y planteamientos. Por otro lado, recordemos que había una contrarreforma en donde el rigor en cuanto a las discusiones y las limitaciones para debates de importancia tenían otras características. Sí, sobre todo si tomamos en cuenta que la contrarreforma fue más radicalmente reformista que la reforma protestante como tal. Pero yo no estoy muy seguro, y aquí yo creo que ya podríamos meter a nuestro amigo Max Weber en la discusión. Yo no estoy muy seguro de si el protestantismo creó condiciones para una mayor liberación del ser humano y para una apertura hacia el mundo intelectual. Eso significaría desconocer las grandes obras que intelectuales que se produjeron en países católicos como Italia o como Francia o incluso en la misma España. Es decir, son países del sur de Europa en las cuales floreció un tipo de cultura no tecnológica como la cultura que prevaleció en el resto de Europa, pero un tipo de cultura que podría decir yo es más sensorial. Yo no sé si, por ejemplo, quién es mejor en ese sentido, si un Heidegger que nace en medio de la cultura protestante, hasta el punto que se dice que su filosofía no es sino, digamos, una suerte de reivindicación del Antiguo Testamento hacia el espacio de la filosofía, o si es mejor un Sartre, que enfrenta al individuo con el resto del mundo, con el cual prevalece la noción de la culpa y del pecado, que es tan católico en sus orígenes. Sin lugar a dudas se pueden encontrar ejemplos que permitan la observación de distintas posiciones, incluso desde el punto de vista de las ideas. Recordemos también, ya que hacemos ese tipo de apuntes,
que en el caso del humanismo está Erasmo, y Erasmo, por supuesto, tiene que ver con un mundo en el cual todavía existía esa vigencia del orden católico. No es Erasmo en consecuencia un producto del protestantismo, y sus aportes son desde luego provechosos y se constituye en una de las principales líneas, al margen de lo que haya sucedido posteriormente con las críticas hacia el humanismo, incluyendo la de Sartre. El humanismo todavía forma parte de ese panorama en el cual ha sido posible el desenvolvimiento de la civilización occidental y todavía nos permite, de cierta forma, con alguna reserva, pues reivindicar esa línea. Y el humanismo pues surgió en esa misma época, pero siendo alimentado por otro tipo de planteamientos. Está claro, consiguientemente, que sí podemos hallar distintos escenarios, diferentes ideas, y que en conjunto nos han permitido contemplar algunos avances en donde, por supuesto, la política no ha sido relegada, tal como se planteaba en un primer momento. Sí, yo creo que el fenómeno es más bien multicausal, el del aparecimiento de la política, y no puede, así como el nacimiento del capitalismo, no puede señalarse que se debió a esto o aquello, sino que a una constelación de múltiples factores en el marco de procesos históricos altamente dinámicos, porque, si bien recuerdo, Max Weber en sus estudios sobre las religiones estableció un paralelo muy interesante entre el Islam y el protestantismo. El Islam sunita, fundamentalmente, que al prescindir de sacerdotes y de instituciones, encomendaba a cada individuo el mandato de la fe y su representación frente al prójimo, en este caso lo más próximo en la familia. En la familia autoritaria, patriarcal, también está enraizada con el principio de que el padre de la familia es el depositario como individuo, es el depositario de la fe y no una institución a la cual uno puede ir a contarle sus pecados, para decirlo banalmente en el caso de la Iglesia Católica. Yo creo que esa comparación entre el Islam y la reforma luterana es correcta, es cierta, pero yo no estoy muy seguro si en sus consecuencias es similar, porque mientras, como usted dice, en el espacio occidental el protestantismo permitió o aceleró el proceso de modernización económico, político, técnico, en el espacio musulmán el Islam, pese a haber roto, en el caso sunita, con todas las instituciones religiosas, no abrió un espacio de libertad, como ocurrió en el mundo occidental. Y eso lleva a concluir o a deducir que la libertad se va conquistando no monocausalmente, sino que, vuelvo a repetir, en el marco de múltiples procesos que no pueden determinarse unos a otros. Y aquí entra a trabajar el historiador, como fue que en Suecia ocurrió así, en Alemania no, y en Bolivia asá, y en Chile también. Es decir, Max Weber en ese sentido pecó de monocausalista. Y yo creo que es bueno que por lo menos los sociólogos que tienen a Max Weber como una especie de figura sacra, comiencen a considerarlo. Hay que tomar en cuenta los diferentes factores y diversas ideas que contribuyeron también a esa transformación del mundo, a contar con planteamientos que tienen que ver no solo con el capitalismo, con el liberalismo económico, sino incluso con la concepción liberal mucho más amplia que cuenta con diferentes dimensiones. En el caso del catolicismo se puede hacer mención, usted hacía referencia a España, a la escuela de Salamanca, incluso desde el punto de vista racional o las construcciones que hay, hasta la Suma Teológica de Santo Tomás Aquino, pues sirve con el objetivo de emplear la razón a fin de encontrar una serie de respuestas que son necesarias para identificar y también resolver del mejor modo posible los diferentes problemas. Son distintas las causas que confluyeron. Hay valores reivindicados por el carolingismo puntualmente que han sido importantes, pero no se reduce todo a esa explicación, como tampoco nuestra realidad se reduce a lo que pueda suceder en el ámbito de la economía.
y ese es otro de los males, reducir todo a los factores económicos, que naturalmente no sirve si deseamos contar con una comprensión mucho más satisfactoria de lo que nos está pasando. Sí, y es interesante porque esto no solamente se da en el caso de la contraposición catolicismo-protestantismo, sino que se da al interior del protestantismo y se da también al interior del catolicismo. Por ejemplo, pienso en dos papas, los dos últimos papas, Benedicto y el actual... Bergoglio. ¿Ah? Claro, Sí, y Francisco. Sí, sí. Entre ambos papas hay una relación contradictoria. Mientras Benedicto es teológico y busca encontrar la verdad a partir del conocimiento y de la investigación, el nuevo papa busca encontrarlo a través del camino de la práctica y de dedicación al prójimo. Mientras uno, en este caso Benedicto, es más busca encontrarse con el legado de San Juan, el evangelista. El segundo busca encontrarse más bien con el legado de Mateo, es decir, el justiciero social. Y bueno, a veces hay contradicciones entre lo uno y lo otro, y esas contradicciones no logran ni siquiera armonizarse en el seno de una sola institución, como es el caso de la Iglesia Católica. Muchas gracias, profesor Fernando Mírez. Hemos estado conversando durante todos estos minutos acerca de la reforma protestante, sus vínculos con la política, aprovechando también para tomar en cuenta otros asuntos colaterales. Nos ha acompañado Fernando Mírez, reconocido intelectual de América Latina, con obras que tienen que ver con política, sociología, historia, filosofía, y es también profesor emérito de la Universidad de Oldenburg. Gracias por este nuevo contacto. Gracias a usted, y tal vez nos encontremos de nuevo. Con gusto.